¿Qué harías si un día abrieras los ojos y vieras algo imposible, algo tan poderoso que transformara tu vida para siempre? Así comienza la historia de Ezequiel. Imagina estar lejos de casa, en un lugar extraño, rodeado de incertidumbre, cuando de repente el cielo se abre y frente a ti aparece una visión que desafía todo lo que conoces. Ezequiel, un sacerdote convertido en profeta durante el exilio de Babilonia, vivió esto en carne propia. No fue un simple sueño ni una alucinación, fue una experiencia tan real que lo dejó marcado para siempre. Lo que vio no solo era extraño, era imposible. Seres vivientes con muchos rostros, ruedas que se movían en todas direcciones sin girar, y un trono de gloria que parecía flotar sobre todo. Pero estas visiones no eran solo imágenes extraordinarias. Llevaban mensajes profundos de juicio, esperanza y soberanía que cambiarían el curso de su pueblo, y quizás también puedan cambiar tu vida. ¿Te atreves a continuar para descubrir lo que Ezequiel vio y el mensaje que guarda para nosotros? Así como también lo que significan estas visiones para nuestro tiempo actual? Porque este no es solo un relato antiguo, es una invitación a mirar más allá de lo visible. ¿Qué mensaje escondían estas visiones? ¿Eran advertencias de juicio, destellos de esperanza o algo más profundo? Cuando leemos la historia de Ezequiel, es imposible no sentir curiosidad por lo que significaban esas imágenes tan sorprendentes. ¿Por qué Dios eligió comunicarse de una forma tan inusual y simbólica? ¿Qué estaba tratando de decirle al pueblo de Israel, que vivía en exilio, lejos de su tierra y con el corazón roto por la pérdida del templo, el centro de su fe? Las visiones de Ezequiel no eran meras fantasías, eran mensajes cargados de significado. Algunas hablaban de juicio, como una advertencia a un pueblo que había olvidado sus raíces y se había apartado de Dios. Otras traían promesas de restauración, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había esperanza. Sin embargo, ¿qué pasa con las imágenes más extrañas? Las ruedas, los querubines, el valle de huesos secos, podrían estar hablando de algo aún más profundo, algo que va más allá de su tiempo y toca las fibras de nuestra realidad actual. Hoy, más de 2000 años después, estas visiones siguen intrigándonos. ¿Qué nos dicen sobre Dios, sobre nosotros y sobre el mundo en el que vivimos? Vamos a explorar estas preguntas y desentrañar el mensaje oculto detrás de las visiones de Ezequiel. Ezequiel era un hombre común, un sacerdote que servía a Dios en Jerusalén, cuando su vida dio un giro inesperado. En el año 597 a.C., Babilonia conquistó Judá y llevó al exilio a miles de judíos, incluidos nobles, artesanos y sacerdotes como Ezequiel. Lejos de su tierra, despojados de su templo y de todo lo que conocían, el pueblo vivía en desesperanza. Se preguntaban, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado para siempre. En medio de este caos y dolor, Ezequiel recibió un llamado único. Allí, junto al río Quebar, en una tierra extranjera, el cielo se abrió y él fue testigo de algo extraordinario, una serie de visiones que desafiaban toda lógica humana. Estas no eran solo imágenes asombrosas, eran mensajes de parte de Dios, dirigidos a un pueblo que había perdido el rumbo y necesitaba esperanza. A través de estas visiones, Ezequiel fue transformado de sacerdote a profeta. Su misión era llevar mensajes de juicio, pero también de restauración. Las palabras que pronunció y las imágenes que describió no solo impactaron a su generación, sino que dejaron una huella profunda en la historia espiritual de la humanidad. Más de 2000 años después, seguimos aprendiendo de ellas, descubriendo cómo revelan la soberanía de Dios, la gravedad del pecado y la profundidad de su esperanza. Ezequiel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Dios todavía habla. Y sus mensajes, aunque complejos y a veces desconcertantes, tienen el poder de transformar vidas. ¿Por qué un profeta en el exilio sería elegido para recibir estos mensajes? En la lógica humana, podríamos pensar que un mensajero de Dios sería alguien en una posición de poder, alguien con influencia directa sobre un pueblo en crisis. Sin embargo, Dios eligió a Ezequiel, un sacerdote exiliado, alguien apartado de su tierra, sin acceso al templo ni a su comunidad religiosa.
¿Por qué elegir a alguien en una situación tan vulnerable? Quizás la respuesta radica precisamente en su condición de exiliado. Ezequiel no solo representaba a su pueblo, compartía su dolor, su desconcierto y su pérdida. Era un hombre que entendía lo que significaba estar lejos de casa, anhelando respuestas y dirección. Su experiencia personal lo hacía el receptor ideal para un mensaje que no solo debía transmitirse, sino vivirse. Además, el exilio simbolizaba un estado de separación no solo física, sino también espiritual. Ezequiel estaba en Babilonia, un lugar que según las creencias de la época, estaba fuera del alcance de la presencia de Dios. Y sin embargo, es allí donde Dios se manifiesta con más claridad. ¿Podría ser que esta elección tenía un propósito más profundo? Tal vez Dios estaba mostrando que su poder y su mensaje no están limitados por fronteras, ni templos, ni circunstancias. Este misterio nos lleva a reflexionar. ¿Qué significa que Dios se acerque precisamente en los momentos y lugares menos esperados? ¿Podría ser que, como Ezequiel, tú también estás en el lugar perfecto para recibir algo extraordinario? ¿Qué significan realmente las ruedas dentro de ruedas o los querubines con 4 rostros? De todas las visiones de Ezequiel, pocas son tan fascinantes y enigmáticas como la primera, una imagen celestial que desafía toda explicación lógica. Imagina esto, un cielo abierto, rayos y luces deslumbrantes, y en medio de todo, figuras vivientes con 4 rostros, un hombre, un león, un buey y un águila. A su alrededor, ruedas dentro de ruedas que se movían en todas direcciones sin girar, como si obedecieran a un poder superior e invisible. Pero ¿cuál es el significado de estas imágenes? Los 4 rostros simbolizan algo más que simple apariencia. En la tradición bíblica representan aspectos clave de la creación, el hombre como la cúspide de la inteligencia, el león como símbolo de fuerza, el buey como emblema de servicio y el águila como la majestad y la visión. Juntos, encapsulan el dominio soberano de Dios sobre toda la creación, un recordatorio de que su gloria no está confinada a un lugar, sino que abarca todo el universo. La visión se intensifica, tomando un giro aún más fascinante. Las ruedas, que se movían en todas direcciones, son vistas por muchos como una representación del movimiento constante de la presencia de Dios. No está atada a un templo o a un solo pueblo. Es omnipresente, libre para ir donde Él decida. El mensaje implícito es poderoso. Incluso en el exilio, lejos del templo de Jerusalén, Dios está allí. Pero, ¿por qué Ezequiel necesitaba ver algo tan complejo y visualmente abrumador? Tal vez porque la situación del pueblo era igual de desconcertante. Habían perdido todo lo que definía su identidad, y Dios les estaba mostrando que su gloria no depende de los límites humanos. Es una lección que nos invita a reflexionar. Cuando enfrentamos circunstancias que no entendemos, ¿podría ser que Dios nos está revelando su soberanía, incluso a través de los detalles más incomprensibles? Este misterio no solo deja a Ezequiel atónito, también nos deja preguntándonos, ¿qué parte de nuestras vidas están siendo guiadas por esta presencia invisible, pero siempre activa, de Dios? Después de la visión, Ezequiel escuchó la voz de Dios que lo llamaba a una misión. Su tarea sería desafiante, hablar a un pueblo rebelde, con corazones endurecidos y oídos cerrados a la verdad. Sin embargo, Dios le aseguró que no estaría solo. Como dice en Ezequiel capítulo 3, versículos 8 al 9, «Yo hago tu voluntad más fuerte que la de ellos, tan dura como el diamante. No les tengas miedo». Dios también le pidió a Ezequiel que comiera un rollo lleno de palabras de juicio y advertencia. Aunque amargo en significado, su sabor era dulce como la miel. Este acto simbolizaba que el mensaje de Dios debía ser asimilado completamente antes de ser compartido. Esto nos enseña que los mensajes de corrección pueden ser difíciles de aceptar, pero también contienen esperanza de restauración. Cuando Dios le dijo en Ezequiel capítulo 2 versículo 1, «Hijo de hombre, ponte de pie y hablaré contigo», le estaba llamando a la acción. Aunque Ezequiel se sentía débil, el Espíritu Santo le dio fuerzas para levantarse. Ese momento nos recuerda que aunque somos humanos y limitados, Dios nos capacita para cumplir su propósito.
La historia de Ezequiel no es solo un relato antiguo, tiene lecciones que podemos aplicar hoy. Dios usa personas comunes. Así como Ezequiel, cada uno de nosotros tiene un propósito único. No importa nuestras limitaciones, Dios puede trabajar a través de nosotros. A través de su vida y acciones, Ezequiel transmitió una advertencia sobre el juicio inminente de Jerusalén. Este juicio no solo refleja el pecado del pueblo de Israel, sino también la santidad y justicia de Dios. Un mensaje que, aunque fue para su tiempo, sigue siendo relevante para nosotros hoy. En lugar de simplemente hablar, Dios usó actos simbólicos para ilustrar la severidad de la situación. Estos actos fueron tan impactantes y visuales que no solo captaron la atención de los exiliados en Babilonia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Dios le pidió a Ezequiel que construyera un modelo de Jerusalén, usando un ladrillo, y rodeara la ciudad con rampas, armas de asedio y un escudo de hierro. Esta representación simbolizaba la persecución que Jerusalén sufriría cuando Babilonia la invadiera. Ezequiel, al hacer esto, estaba mostrando que la ciudad de Jerusalén, por sus rebeliones, enfrentaría la destrucción. También le ordenó acostarse sobre su costado izquierdo durante 390 días, representando los años de pecado de Israel, y luego sobre su costado derecho durante 40 días, simbolizando los pecados de Judá. Ezequiel estaba atado con cuerdas, indicando que el juicio de Dios era inevitable. Tanto el reino del norte como el del sur, Israel y Judá, habían acumulado culpa por su desobediencia. Durante este tiempo, Ezequiel debía comer pan hecho de varios granos cocinados sobre estiércol de vaca y beber solo una ración limitada de agua. Este extraño acto representaba la escasez que Jerusalén sufriría durante el asedio. Además, el estiércol simbolizaba la impureza y el sufrimiento que acompañaría la destrucción de la ciudad. Dios también mandó a Ezequiel afeitarse la cabeza y la barba, un acto humillante para un sacerdote. Luego, debía dividir su cabello en 3 partes. Una parte se quemaría dentro de la representación de Jerusalén. Esto significa que algunas personas de Jerusalén morirían en un incendio o por el fuego, como cuando la ciudad es destruida por el ejército enemigo, Babilonia. Otra parte sería cortada con una espada alrededor de la representación. Esto significa que otras personas morirían a manos de los enemigos, asesinadas con espadas en la batalla o durante la invasión. La última parte se dispersaría al viento, señalando a los que serían llevados al exilio. Pero había una pequeña cantidad de cabello que Ezequiel debía guardar, simbolizando al pueblo fiel que Dios salvaría. Después de estos impactantes actos, Ezequiel continuó proclamando el juicio de Dios con palabras llenas de ira y advertencia. Dios le mostró que las consecuencias del pecado serían graves, no solo por la idolatría, sino también por la corrupción moral e injusticia social que había invadido al pueblo. Dios acusó al pueblo de adorar ídolos y alejarse de él, violando así el pacto sagrado que tenía con Israel. Esto había profanado su santuario y traído una gran maldad sobre la nación. Ezequiel profetizó que Jerusalén sería devastada. La ciudad sufriría hambre, pestilencia y guerra. El templo sería destruido, marcando el fin del orgullo de Israel como nación. Estas palabras debían ser un llamado de atención para los exiliados, que aún confiaban en que Dios protegería Jerusalén, su ciudad santa. Las palabras y acciones de Ezequiel no fueron fáciles de aceptar. El pueblo, endurecido por sus pecados, no creía que Dios permitiría que su templo y ciudad fueran destruidos. Sin embargo, lo que Ezequiel profetizó se cumplió. La justicia de Dios, aunque dolorosa, es inevitable. A pesar de todo esto, la historia de Ezequiel no es solo de juicio. También nos muestra el propósito redentor de Dios. Aunque el juicio es severo, no es el final. A través de todo lo que pasó, Dios estaba preparando a su pueblo para un nuevo comienzo. Aun cuando el juicio es inevitable, la restauración es posible, y esto es algo que veremos más adelante en las visiones de Ezequiel. Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien, lo está purificando para algo mejor. En los capítulos 25 al 32 del libro de Ezequiel, el profeta se alza como portavoz del juicio divino, extendiendo su mensaje no solo a Israel,
sino también a las naciones vecinas que, aunque externas al pacto con Dios, no quedaron fuera de su justicia. Cada nación, cegada por su arrogancia y crueldad, se enfrentaría a su destino bajo la mano de Dios. Los amonitas, quienes se regocijaron ante la caída de Jerusalén, encontraron que su burla no pasó desapercibida. Dios prometió silenciar su alegría y borrar su identidad, condenándolos a la pérdida y al dominio extranjero. Moab, a su vez, fue castigada por tratar a Israel como cualquier nación común, sufriendo humillación y derrota. Edom, el hermano distante de Israel, dejó que su odio ancestral se convirtiera en violencia despiadada. Su rencor fue condenado a desaparecer junto con ellos, en una venganza que reflejaría la justicia divina. Los filisteos, eternos enemigos de Israel, también fueron sentenciados. Su violencia implacable sería devuelta y su poder destruido. Tiro, orgullosa de su riqueza, aprovechó la caída de Jerusalén para aumentar su influencia. Pero Dios, a través de Nabucodonosor, prometió su destrucción. Incluso su arrogante príncipe, que se creía igual a Dios, sería humillado. Sidón, aliada de Tiro, compartió su destino al ser juzgada por su idolatría y oposición a Israel, siendo azotada por pestes y violencia. Finalmente, Egipto, que tantas veces había sido una falsa esperanza para Israel, enfrentaría su caída. Comparada con un cocodrilo atrapado, perdería su gloria y su pueblo sería dispersado. Aunque habría una restauración parcial tras 40 años, Egipto jamás recuperaría su antigua grandeza. Aunque estas naciones parecían poderosas, la justicia de Dios alcanzó a todos, grandes y pequeños. Las profecías de Ezequiel muestran que nadie puede escapar del juicio divino cuando actúa con arrogancia, violencia o desprecio hacia Dios y su pueblo. Sin embargo, como veremos más adelante, la justicia de Dios también está unida a la esperanza de restauración. Esta esperanza se refleja de manera profunda en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, donde el profeta presenta una de sus visiones más conmovedoras: Dios como el buen pastor, que busca a sus ovejas perdidas. En esta metáfora cargada de promesa, Ezequiel contrasta la negligencia de los líderes de Israel, los pastores infieles, con la fidelidad y compasión de Dios, quien asegura que restaurará y cuidará a su pueblo con amor inquebrantable. En los primeros versículos, Dios pronuncia un juicio severo contra los líderes de Israel, quienes eran responsables de cuidar a su pueblo. En lugar de proteger y guiar a las ovejas, estos pastores habían explotado a su rebaño. Comían de su leche, vestían con su lana y sacrificaban a las ovejas más gordas, pero no cuidaban a las débiles ni sanaban a las heridas. La negligencia y la corrupción de estos líderes habían dejado al pueblo disperso, vulnerable y sin dirección. Como leemos en Ezequiel capítulo 34 versículo 4, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, ni vendaste a las quebrantadas, no hiciste volver a las descarriadas ni buscaste a las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. La acusación era clara: los líderes habían fallado en reflejar el corazón de Dios hacia su pueblo. Por ello, Dios mismo tomaría el papel de pastor. Dios, indignado por la condición de su pueblo, declara que él mismo será el pastor que buscará y cuidará a sus ovejas. Esta promesa marca un punto de inflexión en el mensaje de Ezequiel, ofreciendo consuelo y esperanza a los exiliados que se sentían abandonados. En Ezequiel capítulo 34 versículo 11 al 12 leemos: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así reconoceré mis ovejas. Es así que Dios promete reunir a las ovejas dispersas que habían sido esparcidas entre las naciones debido al exilio. Dios las recogería y las devolvería a su tierra. Así como también que cuidaría de cada oveja, fortalecería a las débiles, sanaría las heridas y protegería a las vulnerables. Por otro lado, haría justicia, separaría a las ovejas buenas de las malas, castigando a las que habían abusado de las demás. Este juicio sería un acto de restauración y purificación del rebaño. En el capítulo 34 versículos 23 y 24, Ezequiel introduce la figura de un pastor ideal, identificado como mi siervo David.
Este no era el rey David histórico, sino un descendiente suyo, el Mesías prometido. Este pastor traería justicia, paz y restauración completa al pueblo de Dios. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. La mención de este pastor mesiánico une la profecía de Ezequiel con las promesas hechas en otros textos del Antiguo Testamento. Este Mesías no solo gobernaría con justicia, sino que sería un pastor amoroso que daría su vida por las ovejas, un eco de lo que más tarde sería revelado en el ministerio de Jesucristo. La visión concluye con una descripción de un tiempo de paz y prosperidad bajo el cuidado del buen pastor. Dios haría un pacto de paz con su pueblo, eliminando las amenazas externas y restaurando la fertilidad de la tierra. Como leemos en Ezequiel capítulo 34 versículo 25, haré con ellas un pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. En este nuevo reino, el pueblo de Dios viviría en abundancia, sin miedo, y disfrutaría de una relación íntima y segura con su Creador. La visión del buen pastor trasciende el contexto histórico de Ezequiel y encuentra su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento. Jesús se identifica como el buen pastor en Juan capítulo 10 versículo 11, declarando que él da su vida por las ovejas. Esta conexión muestra que el mensaje de Ezequiel no solo fue relevante para los exiliados de su tiempo, sino que también apunta al plan eterno de Dios para redimir a su pueblo a través de Cristo. Esta visión de restauración no solo consuela, sino que desafía a los líderes espirituales a reflejar el corazón de Dios en su cuidado por los demás. Al igual que Dios busca y cuida a las ovejas perdidas, los líderes están llamados a ser pastores fieles, guiando al pueblo hacia el amor, la justicia y la paz. Este llamado al renacimiento espiritual encuentra su eco en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, donde Dios revela al profeta un mensaje de esperanza profunda y restauración para Israel. Aquí, Dios promete no solo redimir a su pueblo, sino transformar radicalmente sus corazones, otorgándoles un nuevo espíritu. Este momento, cargado de poder y renovación, simboliza el compromiso divino con un renacimiento completo y la reconciliación de su pueblo con él. La promesa de purificación y renacimiento espiritual. Dios comienza la visión mostrándole a Ezequiel un futuro en el que, a pesar de la desolación y el pecado que han marcado a Israel, Él los redimirá de toda impureza y pecado. Esto no es solo una limpieza externa, sino una transformación profunda del corazón y del espíritu de cada israelita. La corrupción de sus corazones endurecidos, causados por su rebelión e idolatría, será erradicada, y en su lugar, Dios les otorgará un corazón nuevo. Este cambio representa el renacimiento espiritual que Dios les otorga, un proceso divino de purificación interna. El corazón nuevo no es simplemente una metáfora, sino que simboliza un cambio fundamental en la naturaleza interior del pueblo. Esta restauración espiritual se complementa con la restauración física de la tierra. Dios promete devolverles la tierra prometida, una tierra fértil y rica, que había sido desolada debido al pecado de Israel. La desolación de las ciudades será revertida, y la nación experimentará la abundancia y la prosperidad bajo la bendición de Dios. La restauración espiritual y física son inseparables en el plan divino. Un pueblo restaurado espiritualmente también será restaurado en su relación con la tierra que les fue prometida. Asimismo también su corazón duro y rebelde reemplazado por un corazón de carne, blando y receptivo a su voluntad. Este cambio es el resultado directo de la gracia y el poder de Dios. Este corazón de carne será capaz de amar, adorar y obedecer a Dios de una manera genuina, algo que era impensable mientras sus corazones estuvieran endurecidos por el pecado. La promesa más asombrosa de esta visión es la de la presencia del Espíritu de Dios dentro de su pueblo. Dios promete poner su Espíritu dentro de él, lo que les permitirá vivir de acuerdo con sus estatutos y andar en sus caminos. Esta no es una renovación superficial o externa, sino una obra sobrenatural e interna del Espíritu Santo que les dará la capacidad de vivir en obediencia a Dios, algo que era imposible por sus propios medios debido a la corrupción de su naturaleza humana. El Espíritu Santo no solo les da fuerza para seguir a Dios, sino que también establece una relación personal e íntima con su pueblo.
Este es el principio de lo que conocemos como la Nueva Alianza, la promesa de que Dios moraría dentro de su pueblo, transformando sus vidas y sus corazones de una manera profunda y duradera. Dios también revela que al llevar a cabo esta restauración, Israel será un testimonio para las naciones del poder y la gloria de Dios. El mundo será testigo de la transformación radical de este pueblo, un pueblo que a pesar de su rebeldía, será restaurado por la gracia divina. La obra de Dios no solo será para el beneficio de Israel, sino también para dar gloria a su nombre y mostrar al mundo que Él es el único Dios verdadero, capaz de traer vida de lo muerto, de restaurar lo perdido y de transformar lo corrompido. Aunque esta visión se refiere en un principio a la restauración física y espiritual de Israel, su cumplimiento definitivo se encuentra en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz y la resurrección, hace posible el nuevo nacimiento y la restauración espiritual que Dios había prometido en Ezequiel capítulo 36. A través de su obra redentora, aquellos que creen en Él reciben un corazón nuevo, uno que es capaz de amar y servir a Dios de manera genuina. El Espíritu Santo, quien fue prometido por Dios, viene a morar en los corazones de los creyentes, capacitando a cada uno para vivir una vida conforme a la voluntad divina. La visión de Ezequiel capítulo 36, sobre el nuevo corazón y el derramamiento del Espíritu Santo, no solo fue una promesa para Israel en su tiempo, sino una promesa de restauración y renovación que se extiende a todos los creyentes a lo largo de la historia. A través de esta visión, Dios revela su propósito de redención, un plan que va más allá de la restauración física de una nación, sino que apunta al cambio profundo y transformador de los corazones humanos. La restauración completa de Israel y la humanidad es posible solo a través de la intervención directa de Dios, quien, en su gracia, ofrece un nuevo corazón y un nuevo espíritu a todos aquellos que se arrepienten y buscan su presencia. La promesa de un nuevo corazón y el derramamiento del Espíritu Santo en Ezequiel 36 nos muestra cómo Dios planea transformar profundamente a su pueblo. Pero ¿cómo se ve esto en acción? ¿Cómo puede Dios traer vida y esperanza donde solo hay muerte y desolación? La respuesta se revela de forma poderosa en la visión del Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, donde Dios demuestra su capacidad para restaurar incluso lo más perdido y quebrantado. Dios lleva a Ezequiel a un vasto valle, un campo abierto, cubierto por una multitud de huesos humanos secos y dispersos por todas partes. La escena es sombría y representa la situación desesperada de Israel, un pueblo disperso, exiliado y aparentemente sin vida, tanto espiritualmente como físicamente. Los huesos secos no solo simbolizan la muerte física, sino también el estado espiritual del pueblo, que se había alejado de Dios por su rebelión y pecado. La tierra prometida, que antes había sido un símbolo de vida y prosperidad, ahora se presenta como un lugar de muerte y desesperanza. Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre esos huesos secos. Este mandato revela la autoridad divina para traer vida donde solo hay muerte. Ezequiel, en obediencia, comienza a proclamar la palabra de Dios sobre los huesos. A medida que lo hace, los huesos comienzan a moverse, unirse entre sí y formar cuerpos humanos completos. Esta acción sobrenatural es el primer paso hacia la restauración. Lo que antes estaba disperso y deshecho, ahora empieza a cobrar forma, mostrando el poder de la palabra de Dios para crear y restaurar. Sin embargo, la restauración no termina ahí. A pesar de que los huesos se han unido y los cuerpos humanos han tomado forma, aún no tienen vida. La visión resalta un detalle crucial: el aliento de vida de Dios, representado por su Espíritu, es necesario para que los cuerpos cobren vida. Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre el aliento, y al hacerlo, el Espíritu de Dios entra en esos cuerpos, y de inmediato cobran vida. La visión no solo muestra la restauración física de los huesos, sino también la restauración espiritual del pueblo de Israel, quienes, después de haber sido dispersos y abandonados, volverán a ser un pueblo vivo y vibrante bajo el poder del Espíritu de Dios. Esta visión tiene un significado profundo tanto para Israel en el contexto histórico de Ezequiel, como para los creyentes en general. El pueblo de Israel, en el momento de la visión, se encontraba en exilio, lejos de su tierra y en una situación de desesperación. Habían perdido su identidad como nación,
y su fe en Dios estaba apagada. El Valle de los Huesos Secos simbolizaba no solo la muerte física de la nación, sino también su muerte espiritual, su separación de Dios y su caída en el pecado. Sin embargo, la visión demuestra que no hay situación demasiado grave para que el poder de Dios no pueda restaurarla. A través de este acto profético, Dios le da a Israel una promesa de restauración completa. El pueblo volvería a ser vivificado, tanto en su tierra como espiritualmente. Israel sería restaurado a la vida, no solo por la unidad física, sino por la renovación espiritual que vendría del aliento de Dios, del Espíritu Santo. La restauración no sería simplemente un retorno físico a su tierra prometida, sino una renovación de su relación con Dios, una restauración completa que les devolvería la vida, la paz y la prosperidad que habían perdido. Más allá de la restauración de Israel, la visión de los huesos secos tiene un significado profético más amplio. A lo largo de la historia, muchos pueblos y naciones han estado en situaciones de muerte espiritual, sin esperanza y alejados de Dios. Esta visión nos recuerda que no importa cuán muerta o desesperada parezca una situación, Dios tiene el poder de restaurar incluso lo más perdido. Para los cristianos, esta visión también simboliza la obra redentora de Jesucristo, quien, a través de su sacrificio, trae vida a aquellos que están muertos en sus pecados. En el contexto cristiano, los huesos secos representan a todos aquellos que están espiritualmente muertos, separados de Dios. El Espíritu de Dios, a través de la obra de Jesús, puede traer vida a esos corazones muertos, restaurándolos y dándoles una nueva identidad en Cristo. La visión de Ezequiel habla del poder del Evangelio, de cómo la palabra de Dios puede dar vida a aquellos que han estado alejados de Él, y cómo el Espíritu Santo puede renovar la vida espiritual de los creyentes. La visión también apunta a un futuro en el que Israel será restaurado no solo espiritualmente, sino físicamente, en un contexto de paz y prosperidad. A pesar de la larga historia de sufrimiento, exilio y persecución, esta visión promete que un día, Israel experimentará la plenitud de la restauración bajo el reino de Dios. La restauración completa de Israel será una señal visible del poder de Dios para traer vida donde solo había muerte, y servirá como testimonio del poder del Espíritu de Dios para renovar tanto a individuos como a naciones. La visión del Valle de los Huesos Secos es un mensaje poderoso de esperanza. Nos recuerda que aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas, siempre existe la posibilidad de restauración por medio del poder de Dios. El Espíritu de Dios tiene el poder de devolver la vida a los corazones muertos y traer sanidad a las naciones quebrantadas. A través de esta visión, Ezequiel nos enseña que la restauración de Dios no es solo física, sino principalmente espiritual, y que con su aliento de vida, todo lo que parecía perdido puede ser restaurado y vivificado. Esta promesa de vida y restauración encuentra un contraste dramático en los capítulos 38 y 39, donde Ezequiel presenta una profecía impactante sobre una batalla monumental. En esta visión apocalíptica, se describe un enfrentamiento final entre el bien y el mal, con Israel en el centro de los acontecimientos. Aquí, Dios demuestra su poder y fidelidad interviniendo de manera extraordinaria para proteger a su pueblo, mostrando que su soberanía prevalece incluso en los momentos más oscuros. Ezequiel recibe esta visión en un momento en el que Israel, después de haber sido restaurado a su tierra, está disfrutando de paz y prosperidad. Pero Dios le muestra que antes de alcanzar su restauración completa, vendrá un tiempo de prueba. Las naciones, lideradas por Gog, se alzarán contra Israel en una coalición poderosa que intentará destruir a la nación restaurada. En este contexto, Gog representa a un líder de estas fuerzas hostiles, mientras que Magog simboliza una coalición de naciones aliadas. Los nombres mencionados en la profecía, como Persia, Cus y Gomer, reflejan potencias cercanas a Israel en aquel tiempo, pero también se interpretan como una referencia a una futura alianza global en contra del pueblo de Dios. Según la visión, Gog y su coalición reunirán un inmenso ejército para atacar a Israel. Estas fuerzas serán descritas como poderosas y organizadas, con el objetivo claro de tomar el control de la tierra prometida y desafiar el plan divino. Sin embargo, este ataque no solo tiene un propósito militar, sino también espiritual. Representa un intento de las naciones por rebelarse contra Dios y su promesa de proteger a Israel.
Después de esta batalla, Israel experimentará una transformación espiritual profunda. Reconocerán a Dios como su verdadero protector y entrarán en una nueva era de paz y fidelidad. Este renacimiento espiritual también servirá como un recordatorio para todas las naciones de que el poder y la protección de Dios son insuperables. Aunque las fuerzas de Gog parezcan invencibles, la profecía deja claro que no serán las tropas de Israel las que logren la victoria, sino la intervención directa de Dios. En el momento crítico, Dios actuará de manera milagrosa, derrotando a Gog y a su coalición a través de eventos sobrenaturales como tormentas, terremotos y confusión entre los ejércitos enemigos. Estos cataclismos demostrarán que el poder humano no puede compararse con la autoridad divina. La derrota será tan completa que las armas del enemigo serán recogidas por Israel y utilizadas como combustible durante años. Este acto simboliza la protección y la provisión divina para su pueblo. El objetivo final de esta batalla no es solo derrotar a los enemigos de Israel, sino mostrar al mundo la gloria de Dios. La intervención divina será un testimonio poderoso de su soberanía sobre la historia y las naciones. Este evento también tiene un significado apocalíptico, ya que muchos lo interpretan como un preludio a la llegada del reino de Dios en la tierra. La visión de Gog y Magog es una poderosa demostración de que aunque las adversidades puedan parecer insuperables, el poder de Dios siempre prevalece. Esta historia nos recuerda que la justicia y la soberanía divina triunfarán sobre el mal, ofreciendo esperanza tanto a Israel como a todos los creyentes. En medio de los desafíos de la vida, esta profecía es un recordatorio de que al final, el bien triunfará y la paz reinará. Es una invitación a confiar en que la victoria de Dios está asegurada y su amor por su pueblo nunca falla. Esta esperanza se refleja de manera majestuosa en una de las visiones más impresionantes del libro de Ezequiel, la de un templo grandioso, símbolo de restauración y comunión divina. En los capítulos 40 al 43, el profeta es transportado en espíritu a un futuro lleno de promesas, donde se le muestra un templo ideal, una representación del anhelo de Dios por habitar en medio de su pueblo y renovar su relación con él. Ezequiel describe cómo, desde un lugar elevado, observa una estructura monumental. Este templo no es solo un edificio físico, sino un mensaje poderoso. Dios está restaurando su relación con su pueblo. Después de un periodo de exilio y dolor, llega la promesa de un nuevo comienzo, uno lleno de esperanza y conexión divina. El templo está diseñado con una precisión impresionante. Cada medida, cada espacio, tiene un propósito simbólico. Desde las puertas hasta el altar, todo refleja la perfección de la voluntad de Dios. Más allá de su diseño, lo importante es lo que representa, un lugar de encuentro con la presencia divina y un recordatorio de la santidad que Dios desea para su pueblo. Lo primero que destaca en esta visión es la perfección del templo. Cada rincón está meticulosamente diseñado para simbolizar el orden y la santidad de Dios. Las entradas majestuosas, las puertas y los patios transmiten un mensaje. El pueblo de Dios tendrá acceso directo a su presencia, algo que antes parecía inalcanzable. El altar ocupa un lugar central en esta visión, simbolizando un retorno a la adoración pura. Aquí, los sacrificios ya no estarán marcados por la idolatría del pasado, sino que serán ofrecidos con un corazón renovado y sincero. Es una imagen del renacimiento espiritual de Israel. Este templo no es solo un edificio, es el corazón espiritual de un Israel renovado. Representa un cambio profundo. El pueblo deja atrás la idolatría y abraza un culto genuino a Dios. La visión muestra cómo este lugar sagrado será el espacio donde Dios y su pueblo se reencuentran de manera directa y transformadora. Además, este templo simboliza la restauración completa de Israel, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Es una promesa de que la gloria de Dios habitará nuevamente entre ellos, trayendo paz, prosperidad y un nuevo comienzo. La visión del templo en Ezequiel es un recordatorio poderoso de que Dios siempre cumple sus promesas. Más allá de la estructura física, este templo representa la restauración espiritual de un pueblo que vuelve a su propósito original, vivir en comunión con Dios. Es un mensaje atemporal, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay esperanza de restauración.
Así como la gloria de Dios volvió a habitar en el templo, también puede habitar en nuestras vidas, si le abrimos nuestro corazón. La visión del templo es mucho más que una descripción arquitectónica, es un mensaje de esperanza y restauración. Es la promesa de que, después del exilio y el sufrimiento, Israel será renovado. Este templo representa el futuro glorioso que Dios tiene planeado para su pueblo, un lugar de paz, bendición y comunión con Él. Además, esta visión tiene un significado que trasciende a Israel. Muchos interpretan este templo como un símbolo del reino de Dios, donde toda la humanidad podrá experimentar su presencia y vivir bajo su voluntad perfecta. En otra visión que el profeta Ezequiel presencia, en su libro en el capítulo 43, ve cómo la gloria de Dios regresa al templo, reafirmando su promesa de habitar nuevamente entre su pueblo. Este momento marcó no solo la restauración física del lugar, sino también la reconciliación espiritual entre Dios y su pueblo. Después de años de desolación y separación causados por el pecado y la idolatría, la visión de Ezequiel trajo esperanza y un mensaje poderoso: Dios no había abandonado a su pueblo. Su gloria estaba lista para regresar y habitar entre ellos, como una señal de perdón y redención. Ezequiel es llevado a la entrada del templo. Lo que alguna vez fue un lugar glorioso ahora estaba en ruinas, pero en esta visión algo maravilloso ocurría. Una nube resplandeciente rodeaba el templo, irradiando luz y llenándolo de vida. Esta nube, una representación visible de la presencia divina, recordaba al mismo Dios que había guiado a Israel por el desierto siglos atrás. Mientras el profeta observaba con asombro, la gloria de Dios cruzó la puerta del templo con una majestuosidad indescriptible. La luz de la nube iluminaba cada rincón, haciendo que todo pareciera nuevo. Este momento no era solo impresionante por su belleza, sino por lo que representaba: el regreso de la presencia divina al corazón de su pueblo. La gloria de Dios se posó en el santuario, el lugar donde debía habitar para siempre. Pero esta restauración no era solo sobre ladrillos y piedras, tenía un significado espiritual profundo. El templo, ahora renovado, simbolizaba un nuevo comienzo, una relación purificada entre Dios e Israel. En la visión, Ezequiel escuchó la voz de Dios, que le habló sobre la importancia de la pureza y la santidad del templo. Este lugar debía ser consagrado, separado para él, y nunca más profanado. Dios le mostró que no solo era necesario restaurar el edificio, sino también el corazón de su pueblo. Israel debía regresar a una adoración sincera, libre de idolatría y lleno de justicia. Para Ezequiel, este fue un momento de revelación. La gloria de Dios no solo regresaba al templo, también regresaba al corazón de su pueblo, mostrando que la misericordia y el amor divino eran más grandes que sus fallos. Aunque habían enfrentado tiempos de juicio, ahora se les daba una nueva oportunidad, un nuevo pacto, una nueva vida. Esta visión trascendía el tiempo y el espacio. No solo era un mensaje para Israel, era un recordatorio eterno de que Dios siempre está dispuesto a restaurar a quienes se vuelven a Él. El regreso de su gloria al templo es una promesa de esperanza, redención y un futuro lleno de paz. Para Ezequiel, este evento marcó un punto culminante en su ministerio. Era la confirmación de que las promesas de Dios son fieles y de que su amor nunca falla. A través de esta visión, Ezequiel no solo vio el regreso de la gloria al templo, sino también el inicio de una restauración que cambiaría la historia de su pueblo y del mundo entero. La visión que Ezequiel tiene a continuación sobre el río de vida es una de las más poderosas y simbólicas de todo el libro. Después de mostrarle el templo restaurado y cómo se distribuye la tierra, Dios le revela una imagen increíblemente profunda: un río de agua viva que fluye desde el corazón del templo, trayendo una bendición transformadora. Esta visión, en Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 12, no solo describe un río físico, sino que simboliza la restauración espiritual y la sanidad que Dios ofrece. La visión comienza cuando Ezequiel es guiado por un ángel hasta la entrada del templo. Allí, observa cómo empieza a brotar agua desde el umbral del templo, fluyendo hacia el este. El ángel le explica que este río tiene su origen en la presencia misma de Dios, fluyendo directamente desde su santuario. El templo, con su pureza, es la fuente de esta agua vivificante, como si la gloria de Dios se derramara sobre la tierra,
trayendo vida donde antes había desolación. El río comienza como un pequeño arroyo, pero a medida que Ezequiel lo sigue, nota que crece con cada paso. Al principio, el agua solo llega a sus tobillos, pero pronto se convierte en un torrente tan fuerte que es imposible cruzarlo. Esto simboliza cómo la bendición de Dios crece y se expande, tocando cada rincón del mundo y trayendo transformación a nuestras vidas. Mientras Ezequiel sigue el río, observa que no solo fluye sobre la tierra, sino que tiene el poder de transformarla completamente. Donde el río pasa, la tierra se renueva. Las aguas purifican y dan vida, convirtiendo las áreas secas y áridas en terrenos fértiles. A lo largo del río, Ezequiel ve árboles frutales cuyas hojas nunca se marchitan y cuyos frutos siguen dando cosecha mes tras mes. Este paisaje vibrante y lleno de vida contrasta con la desolación que existía antes del exilio. El río de vida convierte la tierra muerta en un jardín próspero, lo que simboliza la restauración espiritual de Israel. Las aguas puras sanan lo que estaba corrupto, limpiando los corazones y las vidas de aquellos que reciben la bendición de Dios. Así como el río trae vida a la tierra, también trae sanidad a las almas de los que se acercan a él. A medida que Ezequiel sigue el curso del río, el ángel le explica que este río no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Las aguas fluyen hasta el mar, y donde quiera que tocan, transforman los lugares salados y muertos en áreas vivas y fértiles. El río de vida no es exclusivo para un pueblo, sino que trae restauración a todos. Las aguas de sanidad y restauración se extienden a todo el mundo, dando vida y esperanza a aquellos que se sienten perdidos. El ángel también habla de la abundancia que traerá el río. En sus orillas habrá peces en gran cantidad, símbolo de la multiplicación de los frutos espirituales y de la prosperidad de la salvación. Así, el río de vida se convierte en un medio para que las bendiciones de Dios se extiendan más allá de las fronteras de Israel, tocando todas las naciones y trayendo salvación a los pueblos. Ezequiel continúa viendo árboles frutales a lo largo del río. Estos árboles, que representan la restauración total de la tierra, tienen hojas que no se marchitan y frutos que siempre están disponibles. Cada mes, el fruto es nuevo, lo que simboliza la abundancia continua de la gracia de Dios, sin fin ni agotamiento. Las hojas de estos árboles tienen un propósito especial: sanar a las naciones. El árbol de la vida, símbolo de la eterna bendición de Dios, ofrece sus frutos y hojas para sanar tanto la tierra como a sus habitantes. Esta imagen de los árboles frutales es un recordatorio de la abundancia espiritual que Dios ofrece a todos los que se acercan al río de vida. Es una invitación a recibir la sanidad y la restauración que Él tiene para nosotros, disfrutando de la vida eterna que nos ofrece. La visión del río de vida es un símbolo poderoso de la restauración que Dios promete tanto a su pueblo como al mundo entero. Desde su origen en el templo, el río fluye llevando vida y sanidad a todo lo que toca. No hay rincón en la tierra que no pueda ser tocado por la restauradora presencia de Dios. Donde hay muerte, Él trae vida; donde hay sequedad, Él trae abundancia. Este río es un recordatorio de que a través de la presencia divina, todo puede ser restaurado. Tanto Israel como las naciones tienen acceso a esta fuente inagotable de vida, una vida que fluye no solo en el presente, sino hacia toda la eternidad. En este río, los corazones y las tierras secas son renovados, y todos los que se acercan a él experimentan la plenitud de la vida que solo Dios puede dar. El río de vida de Ezequiel es una promesa de restauración, sanidad y abundancia para el mundo. Después de la visión del río, el ángel continúa guiando a Ezequiel, y ahora le revela un aspecto crucial de la restauración de Israel: la distribución de la tierra entre las 12 tribus. Dios le da a Ezequiel instrucciones muy específicas sobre cómo se debe repartir la tierra que será devuelta a su pueblo. El ángel comienza diciendo que cuando llegue el tiempo de la restauración, las fronteras de la tierra serán delimitadas. La tierra se dividirá en 12 porciones para las tribus de Israel. El ángel señala que habrá una porción especial para cada tribu, con la excepción de la tribu de Leví, que no recibirá una porción territorial como las demás tribus, porque su herencia será el servicio en el templo de Dios. La tribu de Leví estará especialmente dedicada al servicio sacerdotal, y por lo tanto, su herencia será distinta. Además, el ángel especifica que, dentro de las porciones asignadas a las tribus, habrá una porción especial de tierra santa, reservada para el templo y para el servicio de los sacerdotes, que será colocada en el centro de la nueva distribución. También se menciona que las tribus de Judá, Benjamín y Efraín tendrán territorios cercanos al templo,
ya que estas tribus serán especialmente importantes para la restauración de Israel. El ángel les explica a Ezequiel cómo la tierra será dividida por secciones, con áreas designadas para cada tribu. La distribución de la tierra es clara, y el pueblo de Israel se organizará nuevamente según las tribus, con una ordenación que refleja la importancia espiritual y práctica de cada grupo. En el siguiente capítulo, Ezequiel sigue recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo se debe repartir la tierra. El ángel le muestra a Ezequiel las divisiones específicas para cada tribu y le da los nombres de las tribus que ocuparán las diferentes porciones. La tierra será dividida en 12 partes para las 12 tribus, pero también habrá una porción para los sacerdotes y para los levitas, ya que serán los encargados del templo y del servicio de Dios. La ciudad de Jerusalén será el centro de todo, y será colocada de forma estratégica en la tierra. En esta nueva organización, las tribus tendrán sus porciones asignadas de manera ordenada, y la ciudad misma estará organizada de acuerdo con la presencia de Dios, que será la fuente de bendición para todos. Dentro de estas divisiones, la tribu de Dan se ubicará en el norte, y las tribus de Rubén, Judá, Efraín y otras serán asignadas a distintas regiones alrededor del templo. Cada tribu tendrá su propia sección dentro de un territorio amplio y bien organizado. Además de las tribus, el ángel también señala que hay un área especial de tierra cerca del templo que será dedicada a los sacerdotes y a los levitas, para que vivan y realicen su servicio sin distracción alguna. El templo, como punto de enfoque en la nueva tierra, estará en el centro de todo, y la ciudad de Jerusalén será el lugar donde Dios habitará de manera permanente con su pueblo. Al final de las instrucciones sobre la distribución, el ángel le dice a Ezequiel que la ciudad que se construirá alrededor del templo llevará un nombre especial. El Señor está allí, Jehová Chamá. Este nombre reflejará la presencia constante de Dios entre su pueblo, una presencia restaurada y definitiva, que traerá paz, prosperidad y bendición a todos. La vida y las visiones de Ezequiel nos ofrecen un mensaje profundo de esperanza y restauración que trasciende el tiempo y el espacio. Además, las visiones sobre la distribución de la tierra entre las tribus de Israel nos recuerdan que Dios tiene un plan específico y detallado para cada uno de nosotros. No es solo una restauración física, sino también espiritual, donde la presencia de Dios será el centro de todo. El nombre de la nueva ciudad, Jehová Chamá, será el recordatorio eterno de que donde Dios está, todo se renueva, se restaura y se llena de propósito. La vida de Ezequiel y sus visiones no son solo historias del pasado, son una invitación para nosotros hoy. Nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos viviendo en relación con Dios, cómo permanecemos recibiendo su presencia y permitiendo que su río de vida fluya en nuestras vidas, trayendo sanidad y transformación. Si este viaje a través de las visiones de Ezequiel ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar sobre cómo puedes vivir con la esperanza de la restauración que Dios promete. Recuerda, no importa cuán difícil sea nuestra situación, siempre hay una promesa de vida y renovación en él. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros. Que la restauración de Dios, tal como la vio Ezequiel, también se haga realidad en tu vida.